Buenos días, mi nombre es William Mauricio Martínez Fuquen, estudiante de sexto semestre de Enfermería de la Universidad de Boyacá, actualmente para la rotación de Neurología y Neurocirugía. Voy a explicar hoy brevemente acerca sobre el trauma craneoencefálico, la fisiopatología, la etiología. Brevemente vamos a hacer una revisión muy pequeña sobre anatomía y posteriormente vamos a hablar sobre fisiopatología, tratamiento, diagnóstico y posible rehabilitación. Eh, para entender sobre el trauma craneoencefálico debemos conocer la anatomía, y aquí brevemente podemos encontrar que la anatomía está dispuesta. Para analizar sobre el trauma craneoencefálico debemos saber qué trauma craneoencefálico se refiere al trauma dentro del cerebro o encéfalo y sus partes adjuntas o anatómicas. Para poder entender esto, entonces sabemos que el cerebro está dentro de la bóveda del cráneo. De esa misma manera entendemos que yendo de la parte externa, la parte más interna, encontramos varias capas que hacen las veces de sostén anatómico para poder cubrir las diferentes partes del cerebro. Encontramos entonces que tenemos la calota del cerebro, tenemos la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Tenemos claro que entre el cerebro y estas capas que recubren circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo va a hacer las veces de sostén, de protección y también en algunos casos de amortiguación. Más internamente encontramos aquí en la anatomía las diferentes partes del cerebro como tal a nivel interno, con sus diferentes surcos, fisuras, el tálamo, el hipotálamo y todas las partes que en sí no me voy a detener en este punto porque pues ya los compañeros tenemos nociones sobre anatomía, pero sí quería como revisar esta parte, los lóbulos, los surcos, la amígdala, el bulbo, que más adelante cuando empecemos a ver fisiopatología vamos a encontrar una interrelación con todo esto. La definición de trauma craneoencefálico como tal, entonces, como lo dice acá, esta definición fue extraída sobre la guía de atención médica para trauma craneoencefálico del Ministerio de Salud de Colombia. Se define como una enfermedad caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática producida por una liberación de una fuerza externa, ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante o una combinación de alguna de estas. Dicho esto, debemos entender que el trauma craneoencefálico tiene una etiología específica. Esta etiología, y vamos a hablarlo a nivel Colombia, se dice que el 51.2% equivoqué. El 70% de los traumas craneoencefálicos a nivel de Colombia, según el DANE, se identifica por causa de un accidente de tránsito. El 51.2% son accidentes de tránsito en moto. El 27.4% trauma abierto por caída, por golpes contundentes, etc. Y el otro 20% se debe a alteraciones patológicas propias del cerebro y de sus partes anatómicas que más adelante vamos a analizar.
Para poder entender el trauma craneoencefálico tenemos que saber que existe una clasificación general para medir el trauma craneoencefálico. Y esta clasificación se hace por medio de la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow combina tres aspectos importantes para tener en cuenta. Primero, apertura ocular. Segundo, respuesta verbal. Y tercero, respuesta motora. Tenemos claro que cada una de estos ítems tiene una calificación, sabiendo que si no tenemos apertura, si no tenemos respuesta verbal y no tenemos respuesta motora, todos van a tener una puntuación de 1. Habiendo dicho esto, entendemos que la escala de Glasgow en su parte más mínima nos puede llegar a sumar 3 como mínimo. Y cuando encontramos que el paciente está con una escala de Glasgow en 3, es la parte más crítica y podemos definir que es un paciente que no tiene respuesta y que es un paciente que ya prácticamente está muerto. Y para entender también, entonces, para su parte más alta, su parte más normal, entendemos que para la respuesta ocular, para la apertura espontánea tenemos un puntaje de 4. Para la respuesta verbal tenemos cuando la persona está orientada en sus 3 esferas, tiempo, espacio y lugar, vamos a calificarlo con 5. Y finalmente la respuesta motora, cuando la persona obedece órdenes o realiza movimientos espontáneamente, se califica con 6. De ahí para abajo va a haber un deterioro de acuerdo a las capacidades que tenga la persona en cuanto a los 3 ítems que ya mencioné de la escala de Glasgow. Perdón. La escala de Glasgow, el trauma craneoencefálico tiene una clasificación específica de tres fases diferentes del trauma. Habiendo dicho lo de la medición o el cálculo de la escala de Glasgow, podemos clasificar el trauma en leve, moderado y severo de acuerdo al resultado que arroja el paciente cuando se le evalúa la escala de Glasgow, encontrando que cuando él tiene un trauma craneoencefálico leve, el Glasgow está entre 13 y 15. Cuando es trauma craneoencefálico moderado, el Glasgow está entre 9 y 12. Y cuando el trauma craneoencefálico es severo, tenemos un Glasgow de 3 a 8. Vamos a explicar uno por uno. Cuando es un trauma craneoencefálico leve, encontramos que no puede existir una pérdida, puede o no existir una pérdida del estado de conciencia. La pérdida de dicho estado de conciencia suele estar limitada a unos minutos posteriores al trauma, sin presentar alteraciones cognitivas posteriores. Para el trauma craneoencefálico moderado, que se califica con un Glasgow de 9-12, el periodo de la pérdida del estado de conciencia puede ser mayor o igual a 30 minutos, pero no sobrepasa un día de este periodo. Si estos pacientes a veces que sufren estos traumas craneoencefálicos moderados, a veces no generaliza, tienen dificultades para aprender información nueva posterior e inferior a una semana. Esa es la característica del trauma craneoencefálico moderado. Y cuando encontramos un trauma craneoencefálico severo, es porque hay un trauma considerable, hay una pérdida del estado de conciencia definitiva mayor a un día, y la persona, después de que recobra el estado de conciencia, va a tener dificultades para reaprender la información nueva, o la información que ya traía la va a olvidar, y la información de esta persona se puede perder en transcursos inclusive hasta de una semana. Habiendo dicho y habiendo conocido la evaluación de la escala de Glasgow y los tipos de trauma craneoencefálico, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología del trauma craneoencefálico. Se divide en lesiones y traumas, pero definitivamente vamos a describir una por una. No me voy a detener a hablar de cada una porque la verdad es un tema muy extenso que tiene criterios muy específicos, sino los vamos a mencionar con
analizando de pronto partes específicas de estructuras anatómicas que se van a ver comprometidas durante el trauma y ya. Entonces tenemos la lesión primaria. Es un daño directo causado por el impacto o trauma, por los mecanismos de aceleración o desaceleración. Incluye una contusión a nivel cortical, hablamos de cortical a nivel de la parte externa del cerebro, la parte del córtex que determinamos así, podríamos determinar que esta es la parte cortical. Puede haber o no fractura de cráneo, puede haber o no lesión axonal y puede haber o no contusión del tallo. Esto pues va a traer como consecuencia un desgarro dural o venoso que va a producir una hemorragia. La lesión secundaria se desarrolla como consecuencia de la injuria de la lesión primaria que ya describimos. Es como la continuación de la lesión primaria o lo que transcurre después a esta lesión. En esta parte se desarrollan edemas, se desarrolla hiperemia, trombosis, pueden haber hematomas, un hematoma epidural, subdural o edema cerebral según sea la parte afectada. Por eso fue importante hablar sobre las capas o las meninges. Cuando encontramos que el trauma va a tener una significancia a nivel subdural, entonces es porque el trauma está a nivel de la pía madre. Y específicamente se van a ver representados los traumas de acuerdo al sitio donde va a haber la mayor afectación. La lesión terciaria es la expresión de los daños progresivos ocasionados por la lesión primaria o secundaria. Puede llegar a causar necrosis o apoptosis, que es la muerte celular programada por una desconexión. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una interrupción del flujo de sangre a alguna parte del cerebro, entonces van a haber procesos fisiopatológicos con posibilidad de daño severo de acuerdo a la extensión del trauma. El deterioro retardado. Este deterioro retardado es la secuela, podemos hablarlo así, secuela de los traumas anteriormente mencionados. Puede manifestar signos y síntomas de lesión cerebral después de unas horas posterior al trauma y va a haber un deterioro neurológico progresivo. ¿Qué quiere decir? Que la escala de Glasgow va a ir de bajada a medida que las horas progresen o los días progresen. ¿Por qué? Esto puede ser por hematomas específicos ubicados en partes específicas del cerebro, como es el hematoma epidural, el hematoma subdural, la contusión cerebral hemorrágica, el edema cerebral difuso postraumático, la hidrocefalia, que es una enfermedad ya de aparición, podríamos mencionarlo, del nacimiento y que tiene secuelas parecidas de hipertensión endocraniana, que más adelante vamos a mencionar. Contusión postraumática y meningitis. Mis compañeras van a hablar sobre meningitis, entonces no me voy a detener a hablar sobre eso. Pero sí quiero mencionar que la meningitis es la inflamación por infección de las meninges que ya mencioné. Eventos vasculares como trombosis de seno venoso dural, disección arterial carotidia o vertebral, embolismo cerebral, trombótico, aéreo o graso, hemorragia subaracnoidea y anormalidades metabólicas como una hiponatremia, una hipoxia o encefalopatías. Eso específicamente en cuanto al deterioro retardado.
Ahora vamos a hablar sobre los síndromes de hipertensión endocraniana. Estos síndromes de hipertensión endocraniana se clasifican de acuerdo al sitio específico donde está ejerciendo la presión a nivel entre el cráneo y el cerebro. Entonces, para entender la hipertensión endocraniana, sabemos que dentro del cerebro existen estructuras anatómicas, dentro del cráneo, perdón, existen estructuras anatómicas que tienen un espacio delimitado específico y que si ese espacio aumenta, va a haber un aumento de esa presión y va a causar una serie de fenómenos que más adelante voy a repasar levemente. Entonces encontramos que la hipertensión endocraniana de tipo difuso es por aumento de lo que ya les mencioné, esto por aumento del líquido cefalorraquídeo, aumento por un edema cerebral, líquido cefalorraquídeo, lo que ya había mencionado, un edema cerebral difuso que aumenta el tamaño del cerebro como tal, y la hiperemia, que es el aumento de volumen de sangre a nivel cerebral. Esto va a causar que haya una hipertensión dentro de la bóveda del cráneo y el cerebro. Entonces el espacio va a comprometerse y va a generar ciertos fenómenos específicos. La hipertensión endocraniana focal, como su nombre lo dice, entonces tiene los mismos principios de la hipertensión endocraniana difusa, pero ejerciendo un aumento de la presión a nivel focal, o sea, a un sitio específico. Aquí podemos ver una hipertensión focal a nivel frontal y parietal. Esto, de acuerdo a la parte específica del cerebro, va a generar daños como comunicación, como control de esfínteres, etc. La herniación cerebral. Como su nombre lo dice, herniación es como se colapsa, se sale de su puesto anatómico una estructura que no tiene que salirse. Entonces es el paso de estructuras cerebrales de un compartimento a otro por aumento de la hipertensión endocraniana, focal o difusa. Esto puede causar una lesión del parénquima comprometido y compresión de estructuras vasculares que producen un infarto cerebral, o sea, muerte cerebral. La herniación singular o subfalcina, sí. Es el paso del giro del cíngulo por debajo de la hoz contralateralmente, que compromete la arteria cerebral posterior con lesiones isquémicas en su territorio y que a su vez empeorarían la herniación cerebral. Para entenderlo, es cuando se desplazan, digamos, podemos ver que las cisuras están desplazadas. Podemos hablar de córtex en este punto. La herniación uncal es una lesión de la fosa media con compresión del tercer par de la arteria cerebral posterior y el tallo cerebral. Como característica de esta hernia uncal, vamos a entender o vamos a conocer que va a haber un signo clave de una pupila que está midriática a diferencia de la otra. Aquí podemos ver el ejemplo claro de las pupilas midriáticas y la herniación se debe a esta parte específica. La herniación transcraneana es cuando existe un defecto óseo. Cuando existe un defecto óseo a nivel de la estructura del cráneo, se genera específicamente en los bebés recién nacidos. Esta ausencia de tejido óseo o defecto de tejido óseo va a haber que haya una isquemia en los vasos corticales y va a producir daños severos. Se podría determinar que la anencefalia, que es una malformación genética, se debe inicialmente a una herniación
transcraneana, porque es a nivel óseo, por no formación de la calota del cerebro. La herniación tonsilar o de las amígdalas cerebelosas, encontramos aquí la ubicación de las amígdalas cerebelosas y encontramos que hay una lesión expansiva de la fosa posterior por hipertensión endocraneana supratentorial con compresión del bulbo raquídeo y la médula, que va a producir pues la clásica tríada de Cushing, que yo creo que mis compañeras la van a mencionar en meningitis. Encontramos la herniación central transtentorial. Es muy parecida a la oncal, pero el efecto compresivo es en el hiato tentorial, o sea, podemos encontrar aquí la oncal y la tentorial, entonces podríamos informar que está después del cuarto ventrículo haciendo compresión hacia las estructuras de abajo. O sea que en ese orden de ideas podemos inferir que la herniación central transtentorial va a producir posteriormente una herniación uncal y posteriormente una herniación amigdalina, que ya las revisamos. La herniación transtentorial inversa ocurre a nivel interno, o sea, se podría decir que a nivel del cuarto ventrículo, y en vez de ser descendente, esta es ascendente. Entonces va a hacer que va a haber el espacio ventricular va a desaparecer y va a poder llegar a comprimir las estructuras a un lado o al otro o a nivel interno, y va a producir una herniación bastante dramática por sus características sí, semiológicas, y por las características y signos y síntomas que presentan estas. Una vez conociendo la fisiopatología, encontramos que existen dos tipos de diagnósticos para conocer el trauma craneoencefálico. Previo a una anamnesis bien elaborada y previo a una revisión sistemática del paciente, una evaluación neurológica, podemos pasar al diagnóstico por medio imaginológico, podemos llamarlo así. Entonces tenemos la TAC, que podríamos decir que es la primera exploración cerebral y la primera opción dentro del trauma craneoencefálico que se realiza en un servicio de urgencias para descubrir si hay daño cerebral, daño óseo y hemorragias. Tenemos la resonancia magnética nuclear, que esta resonancia magnética nuclear nos puede determinar o podemos ver las estructuras a nivel tridimensional. ¿Por qué? Porque podemos encontrar cortes horizontales, cortes laterales, y podemos analizar daños específicos en estructuras específicas y hemorragias, y también daño óseo específico. Habiendo hablado del diagnóstico, vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento va a depender del tipo de lesión que haya producido el trauma craneoencefálico. Cuando es un trauma craneoencefálico leve, encontramos que el paciente tiene que quedar en un tiempo de observación, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario. Si es extrahospitalario, se debe dar la recomendación general a los familiares de cualquier signo de cambio, alarma, estado de conciencia, comportamiento, etc. Y se puede tratar con un analgésico leve, y pues obviamente dando las recomendaciones de que si hay algún daño, consultar al médico. El tratamiento a nivel de medicamentos, tenemos tres tipos de tratamientos. Los diuréticos porque van a aliviar la presión endocraniana, produciendo que haya una respuesta renal aumentada,
para que se elimine y la presión disminuya. Generalmente cuando hay un trauma craneoencefálico hay medicamentos, la persona tiende a tener cuadros convulsivos. El cuadro convulsivo pues se va a tratar con anticonvulsivantes como diazepam en el momento si es agudo, o si es crónico con carbamazepina. Y los medicamentos para inducir coma. Entendemos que cuando hay un paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, el coma es una indicación en estos pacientes porque hay un edema cerebral. Cuando hay edema cerebral, se tiene que dejar que las estructuras anatómicas vuelvan a tomar su espacio natural. Entonces, necesitamos inducir a la persona al coma para que estas estructuras no estén expuestas a estímulos externos que vayan a producir que el edema aumente. Entonces, medicamentos para inducir el coma y para disminuir el edema, como podíamos mencionar uno meramente el mannitol. A nivel quirúrgico tenemos que sopesar la presión endocraniana que está ejerciendo en este momento el tipo de trauma que pudo haber causado. Entonces lo primero que se debe hacer es extraer la sangre coagulada por hematomas, la sangre coagulada o hematomas por procedimiento quirúrgico. Reparar fracturas del cráneo porque esos huesos que quedan sueltos pueden llegar a astillar y causar un daño mayor, y detener el sangrado en el cerebro. ¿Cómo? Cauterizando las arterias que están dañadas posterior al trauma. Posteriormente, habiendo dicho esto, se debe realizar una apertura de la calota del cráneo para liberar la presión si está en el momento. Finalmente, y para terminar, encontramos que para la rehabilitación de los pacientes con trauma craneoencefálico encontramos diferentes equipos multidisciplinarios para la atención posterior al trauma craneoencefálico. Tenemos fisiatría, tenemos terapia ocupacional, tenemos fisioterapia, tenemos terapia de habla y de lenguaje, tenemos neuropsicología, asistencia social y tenemos enfermería de rehabilitación. Bueno, espero que la charla sobre trauma craneoencefálico haya sido buena, que les haya parecido interesante, y agradezco su atención. Muchas gracias, hasta luego.